Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que me da un día más de poder estar aquí por este medio, para poder transmitir un segundo video acerca de ídolos e imágenes. Esta es la segunda parte de ídolos e imágenes. Y en este día quiero comenzar leyendo un versículo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, del 8 al 9, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y toda la gloria y la honra sea para Él. Dice así: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí estamos hablando acerca de los mandamientos. En el libro de Éxodo 20 encontramos también que Dios le da los mandamientos a Moisés para que se los dé al pueblo, las dos tablas donde Dios escribió los mandamientos, después de que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios les da leyes, mandamientos, estatutos y decretos para que ellos caminen y sean guiados por aquellas leyes que Dios, desde el mismo cielo desciende Dios para tomar a un pueblo que estaba en esclavitud, un pueblo que estaba entre muchos dioses. El pueblo de Egipto era un dios pagano, un dios politeísta que le servía a multitudes de dioses. Entonces Dios, después de que su pueblo estuvo por 430 años esclavizados en el pueblo de Egipto, Dios cumple sus promesas a Abraham. Dios le había hecho la promesa a Abraham que su pueblo sería esclavo, pero después Él los redimiría, que su pueblo sería esclavo por 400 años. Y miramos que Dios cumplió su promesa. Dios toma a Moisés y lo envía al pueblo de Egipto para sacar al pueblo de Israel. Y Dios hace grandes prodigios, señales, maravillas en el pueblo de Egipto. Dios avergüenza a todos los dioses falsos que había en el pueblo de Egipto, avergüenza a los hechiceros que también estaban ahí, y saca un pueblo con mano fuerte, con mano poderosa, abre el mar para cruzar, para que el pueblo cruce, y después de que el pueblo cruza, lo lleva por un desierto por 40 años. ¿Por qué los lleva por 40 años? En el video anterior miramos el becerro de oro que hicieron, cómo se apartaron del camino de Dios, en pos de dioses ajenos. Sus corazones se apartaron de Dios. Y ahora en el libro de Deuteronomio, ya toda aquella generación que había salido de Egipto habían quedado en el desierto. Habían quedado muertos. ¿Por qué? Por la idolatría, por la incredulidad, porque con facilidad se volvían a Egipto, porque sus corazones aún no habían sido convertidos al Dios verdadero. Y en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, Moisés, antes de partir, antes de morir y poner a Josué como su sucesor, les lee nuevamente las leyes, los estatutos y los decretos. Casi todo el libro de Deuteronomio es donde Moisés le habla al pueblo, amonestándole acerca de todas las leyes, de todos los prodigios, recordándole al pueblo de Israel todos los prodigios, las señales que Dios había hecho en el pueblo para que no lo olvidaran, porque Moisés fue un siervo profeta de Dios, y Moisés amonestaba al pueblo. Moisés intercedía por el pueblo. Moisés fue un gran profeta de Dios. Y aquí miramos cómo Moisés, cuando le está hablando a la nueva generación, les habla acerca de todos los mandamientos que Dios había dado en el libro de Éxodo 20. Y aquí miramos donde les habla que no harán para ellos escultura ni imagen alguna de cosa, les dice, de cosa que esté arriba en los cielos. O sea que no se puede dar adoración ni a ángeles, ni a ninguna cosa de los cielos, ni a las estrellas, ni al sol, ni a la luna, ni ninguna cosa creada,
el único que es digno de adoración y alabanza es el Dios verdadero. En estos pasajes mi intención no es ofender a ninguna persona que pueda escuchar este video. Mi intención es solamente clamo al Señor Jesucristo para que aquella persona que pueda escuchar esta grabación medite en la palabra del Señor. No escuche mis palabras, no escuche mis pensamientos. Medite en la palabra de Dios para que usted pueda, si usted es un verdadero creyente y aún no había escuchado estas palabras, aún no había escuchado lo que Dios ha hecho, le invito a que medite en estos pasajes que le voy a ir presentando. Medite, escudriñelos y medítelos y llórele al Señor y pídale que le dé el entendimiento. Si usted aún todavía en su corazón todavía hay dudas, todavía hay temores, hay miedos, si aún todavía usted hay cosas en su corazón que aún no las ha podido dejar, yo le invito a meditar en estos pasajes. Dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice que no podemos hacer escultura ni imagen ni de lo que esté en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Muchas personas, lo dije en el video anterior, he mirado personas que traen un pez con el nombre de Jesús, pero si nosotros tenemos entendimiento, el Señor nos dice: no harás ni de lo que está en las aguas. Quizás yo no digo que lo hagan con mala intención, pero al leer este pasaje nos damos cuenta que no es agradable delante del Señor, y todos aquellos que hemos venido a formar parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, el Señor está trabajando con nosotros cada día para irnos limpiando, y el Señor quiere que nos limpiemos de todas las cosas de Egipto. En el pueblo de Egipto había bastantes dioses, dioses con diferentes nombres. En otra ocasión hablaremos acerca de todos esos, pero podemos mirar que por eso es que Dios prohíbe. Había dioses con diferentes nombres, dioses con diferentes representaciones. Aún el río Nilo dicen que era un dios. Y podemos mirar tantas cosas. Entonces continuamos con el versículo de Deuteronomio 5 del 8 al 9. Dice en el versículo 9: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Todo aquel que profesa amar a Dios, pero de su corazón aún sigue dividido y aún no se ha apartado de todas las cosas, aún no le ha conocido al Señor y aún no le está entregando su vida por completo. En el libro de Deuteronomio 27:15 nos dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Entonces aquí se está hablando de una maldición que vendrá sobre aquellos que hagan escultura o imagen de fundición. Hablándole Moisés al pueblo de Israel, amonestándolo. Entonces dice: abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. En el libro de Jeremías 23 al 24, ahí nos habla de que el Señor conoce todas las cosas, que Dios es el Dios que conoce todas las cosas. En el Salmo 139:7 también nos habla de que Dios conoce todas las cosas. En Jeremías 17:9 nos habla que engañoso es el corazón, y nos dice que quién lo conocerá, y el Señor dice: yo que escudriño el corazón. Entonces nos dice en este versículo que maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Ahora, en este pasaje yo quiero enfocarme un poco en esto. Muchos de nosotros, el Señor nos saca, nos redime, nos saca del pecado de donde estábamos presos,
pero muchas veces en lo oculto de nuestro corazón, allá en lo más profundo de nuestro corazón, a veces allá hay cosas ocultas que a los ojos de los hombres no son transparentes, que el hombre y la mujer que nos miran no los miran, pero el Señor lo conoce y el Señor lo sabe. Y cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para amonestarnos, para redarguirnos y para hacernos sentir que eso que está ahí no es agradable delante del Señor. Cuando el Señor nos hace mirar aquello que está oculto en el corazón, es porque el Señor quiere trabajar en esa área para limpiarnos, para que nosotros podamos estar delante de su presencia y no haya división entre Dios y el hombre, como lo dice en Isaías 59:2, que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces el pecado hace una división entre Dios y el hombre. Por eso es que Dios nos amonesta a limpiarnos de todas esas cosas. El Señor nos ama en una manera especial y el Señor lo que quiere es ayudarnos a que seamos libres de todas esas cosas. Dice en Deuteronomio 31:29, porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y el mal vendrá sobre vosotros en los postreros días, pues haréis lo que es malo a la vista del Señor, provocándole a ira con la obra de vuestras manos. La obra de vuestras manos. Esta palabra, la obra de vuestras manos, está muy repetida en muchas repetidas ocasiones en la Biblia. La obra de vuestras manos, dioses que han sido hechos con las manos, esculturas, imágenes, toda clase de cosas que son hechas por el hombre con el fin de darle adoración, de honrarlos, de darles culto, de ponerlos en nuestras casas como un Dios, como una que pueda recibir adoración. Muchas personas, he hablado yo con muchas personas que dicen que ellos tienen imágenes en sus casas porque representan aquellos personajes que fueron siervos del Señor. Pero la Biblia nos habla que no es bueno. ¿Por qué razón? Lo diré en este sentido. No es bueno porque esas imágenes fueron hechas con el fin de darles adoración, de darles culto, y todo lo que fue hecho con ese fin de darles culto es dedicado a la idolatría, y no podemos tener las cosas que fueron dedicadas a la idolatría. Debemos de sacar todas esas cosas que son obras de manos, porque es abominación ante el Señor, y el Señor aborrece todas esas cosas. En Deuteronomio 32:16-18 leemos así: le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. En el video anterior examinamos un poco acerca de 1 Corintios 10:19-20, donde habla que donde hay ídolos, donde hay imágenes, siempre vamos a encontrar que se habla de demonios. Y aquí dice: le despertaron a celos con dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Podemos mirar cómo aquí nuevamente nos habla acerca de cómo aparecen nos habla de dioses y demonios. O sea que podemos entender cómo Satanás está obrando a través de los dioses extraños, de los dioses ajenos. En estos postreros tiempos hay muchos dioses que Satanás ha ido poniendo y ha ido introduciendo en el corazón del hombre. Dice en el versículo 18: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador.
¿Cuál es el plan y el propósito de Satanás de hacernos creer en dioses extraños, en dioses ajenos, aquellos dioses que fueron creados por el hombre? Llevarnos a que haya separación entre Dios y el hombre, para que nos olvidemos de Dios, para Él poder trabajar con más libertad y poder destruirnos, destruir nuestros hogares, nuestras familias. Como lo digo, todas las cosas que han sido hechas con el propósito de dar culto, adoración o de honrarlas, provienen del paganismo y está prohibido tenerlas en nuestras casas. Está prohibido tener cualquier clase de imagen, de ídolo, toda clase de cosas que fue puesta con el fin de dar culto o adoración. Leemos en el libro de Josué, del 1 al 16, de la exhortación de Josué al pueblo. Josué fue un verdadero siervo de Dios, un siervo que después de que Moisés murió, Josué fue su sucesor, y Dios puso a Josué en su lugar, y Dios usó grandemente a Josué. Fue un verdadero hombre de Dios. Y también Josué, antes de partir, Josué amonesta al pueblo, y leemos así, y meditemos en esto, en esta palabra. En este video lo que estoy haciendo es dando un repaso a todos aquellos grandes hombres de Dios y cómo amonestaban al pueblo de Dios, aquel pueblo que había sido sacado de entre todos los pueblos y que Dios había elegido para habitar con ellos, para poner su nombre entre ellos y para caminar con ellos, que a ellos les dio mandamientos, leyes, estatutos para que los guardaran, para que le sirvieran a Él, porque todas las demás naciones servían a dioses extraños, tenían sus propios dioses, pero el Dios verdadero eligió a este pueblo para por medio de este pueblo ir derrotando a todos aquellos dioses y ir destruyendo toda adoración falsa y ir derrotando a Satanás, porque es Satanás el que obra a través de la idolatría, a través de la hechicería, de la brujería, a través del pecado. Y leemos así en el nombre del Señor Jesucristo en Josué 23 del 1 al 16, dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Miramos aquí cómo Dios tomó al pueblo y Josué les dice: es Dios el que ha peleado por vosotros, es Dios el que les daba las victorias. Dios dice que Dios es el que va delante de nosotros. Versículo 4 dice: he aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Verso 5: y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Miramos cómo dice aquí que les entrega la tierra, la que ya habían poseído y la que aún todavía no poseían. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete se cumple. Aún todavía había mucha tierra por conquistar, como en estos días. Usted que me está escuchando en este día, y yo ya somos como una tierra que ya fue conquistada por Cristo, y ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros, pero aún hay mucha tierra por conquistar. Toda aquella tierra que donde aún no está morando el Espíritu de Dios, que aún todavía está morando el espíritu del mundo, el espíritu del error, el espíritu del pecado, el espíritu de la mentira, el espíritu de la brujería, de la hechicería, de la idolatría, el espíritu de pecado que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero a nosotros el Señor ya nos ha conquistado y nos ha puesto para que vayamos en su nombre, llenos de poder de lo alto, como lo dice en el libro de Hechos,
y llenos del Espíritu Santo a llevar el mensaje de la palabra de salvación a todos aquellos que aún no le han conocido, para que ellos vengan y se aparten de Egipto y vengan a formar parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Dios verdadero. Dice el versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Meditemos muy bien en este pasaje cómo Josué los amonesta. Igualmente miramos en el libro de Deuteronomio, dice versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. ¿Por qué? Porque todos aquellos dioses a los que servían las naciones donde Dios iba introduciendo al pueblo de Israel eran dioses falsos, ídolos hechos por manos que no tenían poder para hacer ni bien ni mal. Esos ídolos aún siguen existiendo, simplemente los ha ido introduciendo Satanás, ha ido disfrazándolos, los ha ido enmascarando, pero siguen siendo los mismos ídolos, sigue siendo la misma práctica de la antigüedad. Podemos mirar hoy en las iglesias, podemos mirar, Satanás es el mismo. Satanás es el mismo que se apareció en el huerto de Edén con el fin de destruir al ser humano, con el fin de llevar al hombre a rebelarse en contra del Creador por medio del pecado. Así como el pecado entró por los ojos de Eva y después entró a su mente, a su corazón, y después dio a luz y se rebelaron en contra del Creador, así sigue Satanás haciendo. Todas esas cosas que nosotros miramos son armas que Satanás está utilizando. En el versículo 10 nos dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. O sea que nosotros podemos estar confiadamente, no importa que se levante una multitud de demonios en nuestra contra, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne en estos tiempos, sino contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra Satanás. Todas aquellas personas que están en la oscuridad sirviéndole al enemigo, ellos tienen que ser desatados de esas ataduras para que ellos vengan y conozcan el conocimiento de la verdad y se conviertan al Dios verdadero. Dice, guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. O sea que nuestra alma puede ser apresada, contaminada y apresada, encadenada por el mal, para que Satanás pueda dominar en nosotros. Pero nosotros hemos sido libertados. Mientras nosotros nos mantengamos firmes y fieles al Señor, Satanás nunca podrá hacernos frente. Versículo 12 dice, porque si os apartáis y os unieres a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándonos con ellas y es con vosotros, saber que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Aquí les habla Josué de no mezclarse con aquellas naciones a donde pasarían. La iglesia del Dios verdadero no puede mezclarse con el mundo. El mundo no puede entrar en la iglesia, ni nosotros podemos participar de las cosas del mundo. Nosotros hemos sido apartados, nosotros pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros no podemos participar del mundo y del cuerpo de Jesucristo. No podemos participar de las tinieblas y de la luz. O somos de la luz o somos de las tinieblas, pero no podemos participar. Mucha gente dice que hay gente que se va muy al extremo, pero no se trata de irnos al extremo. Se trata de que nosotros le sirvemos a Dios y le vamos a servir conforme lo dice su palabra. Sigo leyendo en el versículo 14, dice aquí que
que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra, por el camino de toda la tierra, de conocer pues con todo vuestro corazón. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y miramos aquí que el corazón es un órgano, es un miembro que Dios nos manda a guardarnos, el corazón espiritual. Dice, de todo vuestro corazón, no con una parte, no la mitad, sino con todo vuestro corazón debemos dárselo al Señor. Dice, y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Porque todo lo que Dios promete, todo Dios lo cumple. Si Dios ha prometido que habrá juicio horrendo para todo aquel que no se arrepienta y no se aparte del pecado, será cumplido. Dios ha prometido que bendecirá a aquellos que le obedezcan y se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. El Señor cumplirá las promesas. Hoy en estos tiempos, en el único que encontramos salvación es en Jesucristo. Todo lo demás es falso y Dios no aprueba, porque Dios ha reunido todas las cosas en Cristo ha hecho toda la salvación, y Cristo es el único camino que nos lleva a la verdad. Cristo es la luz, Cristo es la verdad, Cristo es el pan de vida, no hay nadie más. Dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirnos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándonos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Podemos mirar la astucia de Satanás. Satanás astutamente introduce en nosotros cosas pequeñas, tratando de desviarnos de las cosas de Dios, pero el apóstol Pablo dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros acomodamos la palabra de Dios para que la palabra se acomode a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, estamos caminando equivocadamente, porque en el libro de Apocalipsis dice que todo aquel que le quite o le ponga no tendrá parte en el reino de Dios, sino que todas las plagas escritas vendrán sobre esa persona. Y en estos tiempos miramos que toda aquella persona que se ha desviado de la verdad, hay confusión y tinieblas en su corazón. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente. Nos miramos en el segundo video, que continuaría acerca de compartiendo estos pasajes. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.